Buenas tardes y bienvenidos a la presentación de nuestro trabajo final. Los integrantes de nuestro equipo son Crisa Mayrani Mercado López, Daniela Yamilet Sánchez Aguilar, Mariana Carelli Velarde Lizárraga y Chari Abigail Satarain Millán. El día de hoy estaremos analizando el siguiente caso, el cual va relacionado a una alumna de quinto grado de primaria que presenta una discapacidad motriz y dificultad para aprender. Definamos primeramente qué es la discapacidad físico-motora. Es una condición funcional del cuerpo humano que puede ocasionar dificultad o imposibilidad motriz para caminar, para correr, para tomar cosas en las manos, para subir gradas, para levantarse, para sentarse, para mantener el equilibrio, para controlar esfínteres, para acceder a lugares que tengan barreras físicas, entre otros. En una de las aulas donde practicamos, específicamente en el quinto grado, se encuentra una alumna con discapacidad motriz. Es una alumna que presenta dificultad para realizar trazos, dibujar, escribir y manipular objetos, además de que se le dificulta también el caminar, por lo que se apoya de una andadera para desplazarse y es necesario adecuar los contenidos para bajarlos de nivel 2 o 3 grados y le sea más sencillo realizar las actividades que se le asignen, por lo que es un estudiante que requiere un poco más de atención. Sin embargo, algo que hay que destacar es que es muy gratificante el observar cómo sus compañeros de clase adecuan los espacios, la apoyan a realizar las actividades y el cómo el docente de grupo ha propiciado la integración de la alumna sin marcar diferencias notorias, ya que desde el primer instante que la alumna ingresó a la escuela primaria y los padres notificaron a la misma acerca de la dificultad que presentaba, fueron adecuándose en varios aspectos para facilitar su acceso, permanencia, aprendizaje y participación. Como se mencionó antes, uno de los ajustes que realiza el docente es adecuar cada contenido para bajarlos de dificultad, ya que además de su discapacidad física, presenta dificultades para aprender. Un ejemplo de esto sería que si se está viendo el tema de los números romanos, a diferencia de sus compañeros que estudiarían estos casi en su completa totalidad, ella nada más vería del 1 al 10 o del 1 al 20. Otro ejemplo es que para presentar sus evaluaciones, el docente le adecua una prueba en específico, donde pudimos observar que se incluyen aspectos como suma y resta de números naturales de 3 cifras, pero no temas relacionados con fracciones y decimales, que es un aprendizaje que los alumnos de este grado comienzan a dominar. Y para poder llevar a cabo cada ejercicio, se le proporciona un frasco con fichas, donde si por ejemplo la suma es 245 más 156, comienza separando un montoncito de 5 fichas y otro de 6 para después juntarlas y contarlas de nuevo para saber el total e irlo acomodando en la suma que está realizando. En uno de nuestros días de prácticas, la escuela se encontraba aplicando la evaluación Mejor Edu a los alumnos, por lo que el profesor me pidió apoyo con una de las alumnas que presenta dificultad para aprender, que es precisamente de quien se realiza este análisis. Me mencionó que se le aplicaría una prueba diferente a la de sus demás compañeros y que sí podía acompañarla en el proceso de la realización de la misma por si le surgían algunas dudas. Comenzamos primeramente con lectura, donde me pude percatar de que la alumna en cuestión tenía una buena comprensión lectora. Sin embargo, a la hora de leer en voz alta, tenía demasiada dificultad para poder vocalizar las palabras. Después pasamos al apartado de matemáticas, donde se le vio un poco más desenvuelta. Sacó sus fichas, que eran con las que se ayuda para realizar suma y resta, y continuó con la prueba. Al salir al recreo, fui a visitar a una compañera que se encontraba practicando en tercer grado, ya que se había quedado con algunos niños dentro del salón, quienes iban un poco atrasados en la prueba a diferencia de sus demás compañeros, por lo que fui a brindarle ayuda. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al estar apoyando y abrir la prueba, me percaté de que era el mismo cuestionario que se le estaba aplicando al alumno de quinto grado. Y es que, aunque al momento de presentarle actividades las bajábamos de grado 2 o 3 niveles, no pensé que también pasara lo mismo al momento de aplicarle alguna prueba. Por lo que me pareció interesante y acertado el hecho de que se le adecuen también ese tipo de evaluaciones, ya que no se encuentra en el mismo nivel de aprendizaje de sus compañeros de clase. Entre las acciones que llevan a cabo los alumnos es que tratan de darle actividades que pueda ser capaz de realizar en los equipos para que pueda participar dentro de los mismos, brindarle ayuda para entrar, salir del salón o desplazarse dentro de él.
Integrarla en cualquier actividad física que realicen, pero recordando que deben ser cuidadosos y permitiendo que ella se sienta incluida dentro del grupo en cualquier aspecto. Y aunque es un elemento que se podría considerar como algo normal de hacer y que no merece que se le reconozca por ello, nos ponemos a pensar en que en otras generaciones, como por ejemplo la nuestra, es algo que no se veía. Si existía algún alumno con alguna discapacidad o barrera, sus compañeros probablemente se encargarían de hacerles la vida más difícil y burlarse de ellos, por lo que es lindo saber cuánto hemos avanzado como sociedad y que los alumnos estén conscientes de que aunque a sus compañeros les cueste un poco más, son capaces de lograr muchas cosas y merecen ser incluidos. Incongruencias en el caso y posibles soluciones. Hasta el momento consideramos que el docente de grupo está haciendo un buen trabajo en relación a la inclusión y participación que le brinda en cuanto a las actividades escolares dentro del salón de clases. Sin embargo, algo que aún no creemos que se esté atendiendo debidamente es la adecuación de sus aprendizajes, puesto que aunque se ha buscado que la alumna aprenda a su propio ritmo, no ha tenido un avance significativo a lo largo de los 5 años que lleva cursando en la escuela primaria. Y estando a un paso del sexto grado, consideramos que es de vital importancia encontrar nuevas soluciones para que cuando se llegue el momento de graduarse y pasar a secundaria, cuente con algunos de los conocimientos básicos necesarios para su nueva etapa escolar. Algunas de las estrategias o soluciones que consideramos son utilizar diferentes metodologías de trabajo considerando los estilos de aprendizaje, proveer tiempos adicionales para que termine con la tarea propuesta, favorecer el desarrollo de aprendizajes vivenciales y significativos, entregarle material que reúna las siguientes características: tamaño grande y color llamativo, textura variada, resistencia al agarre y grosor suficiente. Idear métodos de trabajo y simplificar los procedimientos. Promover su participación en todas las actividades planificadas tanto dentro como fuera de la institución, realizando las adaptaciones necesarias. Evaluar de acuerdo a las adaptaciones realizadas. Criterios de evaluación individualizada. Priorizar lo oral sobre lo escrito dependiendo del tipo de afectación. Dar la guía o ayuda requerida solicitada por el estudiante. Reforzar las iniciativas del estudiante cuando requieren emprender una tarea dándole ideas de lo que puede hacer. Apoyarse en el uso de material concreto. Dar instrucciones claras, simples y concretas de lo simple a lo complejo. Asegurarse que comprendió la instrucción antes de iniciar una tarea. Y como último punto, respete el ritmo y estilo de aprendizaje. La inclusión educativa es el proceso mediante el cual se garantiza que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, necesidades o características, tengan acceso a una educación de calidad y relevante en un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso. Esto implica proporcionar servicios y recursos adicionales para apoyar a los estudiantes con discapacidades o necesidades especiales, así como promover una cultura de aceptación y valoración de la diversidad en el aula. Como ya se estudió el caso anterior, la docente y la escuela brindan el acceso a la educación, ya que es un derecho que presentan todas y todos los niños. La educación inclusiva tiene como base el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezcan sus vidas. Se necesita de un sistema educativo que dé acceso a todos los alumnos y que asegure a cada uno de ellos su permanencia y una enseñanza capaz de atender las diferencias existentes. Como se menciona en el texto,
el derecho a la inclusión e igualdad dentro del salón de clase. En el documento de la Ley General para la Educación se establece que la institución educativa debe de brindar una educación de calidad, equidad educativa e igualdad de oportunidades en el acceso y la permanencia de los servicios educativos, todo ello bajo el principio de inclusión. Dentro del documento de la Ley General para las Personas con Discapacidad, se avala el derecho de que todos los niños y niñas deben de contar con las mismas oportunidades. Por lo tanto, dentro del aula, la docente es la encargada de ofrecer igualdad de oportunidades a personas con discapacidad como al resto de los alumnos. También se recomienda al personal de la primaria el trato igualitario en todos los niños. Quitar el estigma de que están enfermos y sobre todo recordarles que reglas, límites y cumplimiento de estas son fundamentales para la autorregulación, así como no permitir el maltrato de parte del niño hacia el maestro. La atención a la diversidad debe comenzar en los centros educativos. De esta manera, los niños y niñas se acostumbran a que la atención a la diversidad es una forma adecuada de poder relacionarse con todas las personas sin importar su condición. La escuela inclusiva no solo garantiza que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, sino que todos los estudiantes desarrollen habilidades para la vida al más alto nivel. Una escuela inclusiva es aquella que atiende a todos y cada uno de sus alumnos de acuerdo a las necesidades de ellos. No es solo aceptarlos, sino brindarles las experiencias de aprendizaje de acuerdo a las posibilidades de cada uno. La Ley General establece que se debe fomentar la integración social de personas con discapacidad a través de su ejercicio de sus derechos civiles y políticos, dando como resultado que todas las personas tienen derecho de decidir por ellos mismos y que esto nos garantice la equidad e igualdad a las personas. Como hemos estudiado la inclusión en la educación, la nueva escuela mexicana surge con la finalidad de garantizar la educación, partiendo de que a nadie se le debe excluir de este derecho, pues se considera necesario para el bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. Dentro de la educación inclusiva, es muy importante que el sistema educativo cuente con una perspectiva de inclusión. Sabemos que en la escuela la inclusión tiene como función la igualdad de todas las personas en derechos, respetar las diferencias y combatir la discriminación. Algunos rasgos de la educación inclusiva son el acoger comunidades educativas diversas y no solamente las más visibles. Se eliminan estereotipos, prejuicios y cualquier práctica discriminatoria para que la convivencia se promueva con base al valor de la diversidad. Para transformar el sistema educativo se requiere establecer nuevas prácticas pedagógicas e identificar las barreras del aprendizaje y la participación. Las barreras para el aprendizaje se agrupan en 3 categorías, las cuales son estructurales, normativas y didácticas. Las estructurales se normaliza la exclusión y la desigualdad. En la normativa se derivan de leyes, lineamientos, normativas, etcétera, que impiden el acceso a la educación. Y por último, en las didácticas son aquellas acciones de enseñanza y evaluación de los aprendizajes que no son pertinentes. La nueva escuela mexicana está más enfocada a la inclusión estudiantil, basándose en el artículo número 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para asegurarse que ningún niño, niña o joven quede excluido del sistema educativo nacional. Además, este coloca al estudiante al centro para que estos logren alcanzar al máximo aprendizaje. Busca desarrollar su personalidad, talento, pensamiento crítico y creatividad. A continuación,
se presenta una planeación didáctica de un grupo de quinto año perteneciente al campo de formación, exploración y comprensión del mundo natural y social de la asignatura de Geografía. El propósito de esta asignatura en primaria es reconocer la distribución y las relaciones de los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del espacio geográfico para caracterizar sus diferencias en las escalas local, estatal, nacional, continental y mundial. La competencia a favorecer es reflexión de las diferencias socioeconómicas. El aprendizaje esperado a favorecer es distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en los continentes en relación con los recursos naturales. El eje es componentes económicos y tema actividades económicas, con una duración de 90 minutos. Durante la actividad de inicio, para el rescate de conocimientos previos, se jugará a la lotería. Esta ambientada a un tema en específico de geografía, el cual son las características de los espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros del continente americano. Antes de comenzar a jugar, se realizarán unas pequeñas preguntas como ¿alguna vez han visitado una granja? ¿Qué tipo de animales podemos observar ahí? ¿Y en los ríos? ¿Hemos ido al campo y observado las siembras de alimentos? Posteriormente se pedirá que formen parejas para jugar a la lotería. Al terminar de jugar, se hará una lluvia de ideas acerca de cuáles fueron los recursos que recuerdan y a qué espacio pertenecen. Todo esto se evaluará mediante la técnica de observación con el instrumento de escala de actitudes. Durante el desarrollo de la secuencia didáctica, se dará una breve introducción al tema mencionando que las actividades mediante las cuales el ser humano satisface sus necesidades, como su alimentación, vestido, vivienda y otras, se conocen como actividades económicas, y estas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Pero en esta ocasión nos enfocaremos en las primeras, las cuales son aquellas que forman los recursos directamente de la naturaleza. Entre estas se encuentran la agrícola, la ganadera, la pesca, el aprovechamiento forestal y la minería. Enseguida se formarán equipos y se asignarán los temas a trabajar. Y en una cartulina o en un rotafolio deberán incluir aspectos como la descripción de la actividad primaria escogida, ejemplos de los recursos que podemos adquirir de ellas y lugares del mundo en el que tienen mayor producción. Se podrán apoyar de su libro de texto y de su atlas. Esto se evaluará mediante una lista de cotejo general. Después de haber expuesto sus trabajos de la actividad de desarrollo, se pasará al cierre de la secuencia, en donde se les entregará un crucigrama relacionado con el tema aprendido y un mapa mundi. De manera individual, cada alumno realizará dibujos representativos de los productos que se producen en las diferentes partes de cada país, de acuerdo a lo visto en las exposiciones dentro del mapa que se les entregó. Algunas de las adecuaciones o ajustes razonables para alumnos en situación de vulnerabilidad que realizamos a la secuencia didáctica son: en la actividad de inicio se seleccionará
un alumno que acompañe como monitor al estudiante en cuestión. En la actividad de desarrollo, recordar a los estudiantes que a la hora de repartir labores lo hagan de acuerdo a lo que cada uno de ellos sabe y puede hacer. En la actividad de cierre, se les dará un tiempo extra a la alumna en situación de vulnerabilidad para resolver las actividades y, de ser necesario, se le asignará uno de sus compañeros de monitor para que le ayude, mientras que el docente prestará mayor atención y realizará monitoreos frecuentemente. Como conclusión, una escuela inclusiva debe asegurar la igualdad de oportunidades frente al aprendizaje y la plena participación dentro de la comunidad educativa, ya que ésta contribuye a una educación personalizada a través del trabajo colaborativo con todos los miembros de la institución y al desarrollo de una sociedad más incluyente. Es importante para nosotros como futuros maestros fomentar e implementar la diversidad a cada uno de nuestros estudiantes como lo son los valores para convivir en armonía. El sentido común tiene que ver con la educación. La importancia de los valores hace ver cuando otro recibe un trato que afecta su vida escolar y sus emociones. Permite que los alumnos exploren su diversidad individual desde su origen étnico, sus costumbres y culturas e incluso su familia más inmediata. Un ejercicio que mostrará que todos somos parte de sus grupos significativos, pero teniendo características individuales que nos hacen únicos. En la práctica docente, se tiene que tener muchos factores en cuenta para el desarrollo de los alumnos dentro del aula. No solo va de lo cognitivo, sino de lo emocional, siendo este un factor vital para el progreso de sus competencias y que estos puedan ser ciudadanos correctos sin perder sus características únicas como individuo. Otro aspecto importante que forma parte de la cultura inclusiva es cuando involucradas se encuentran las familias en el funcionamiento, organización y toma de decisiones, para lo cual debe existir mecanismos institucionados que garanticen esta participación. La cultura inclusiva se verá reflejada en las políticas y en las prácticas que se desarrollen y ejecuten dentro de esta institución. Por lo tanto, para desarrollarla es indispensable generar las respuestas educativas necesarias que eliminen las barreras frente al aprendizaje y la participación. Asimismo, los centros educativos deben cumplir con la responsabilidad de aplicar procesos y acciones orientadas a reducir y acabar con las barreras de dificultad, el aprendizaje y el desarrollo de los niños con alguna deficiencia, como es en este caso la discapacidad motriz. El objetivo es integrar socialmente a los alumnos con discapacidad motora u otros deficientes infantiles con los demás niños. Por lo tanto, educadores, directivos, pedagogos y otros especialistas del sector deben trabajar por seguir aulas más inclusivas que promueven una convivencia de igualdad con independencia de las discapacidades que tengan los alumnos.